El día de hoy hablaremos de una licenciatura bien interesante. Estaremos hablando de la licenciatura en filosofía. Hay algo que nos ha quedado claro a todos en la carrera, es que la filosofía lo abarca todo. Es una reflexión que ya sea que te gusten más los datos duros, los gráficos, ecuaciones, o si te gusta más la literatura o la poesía, de todas esas opciones se puede abarcar la filosofía. Bueno, pues creo que todos nuestros profesores son investigadores, eso es como muy importante recalcarlo, todos tienen doctorados. La búsqueda por las respuestas, por la verdad, por las razones siempre estaba ahí. La salida laboral más conocida, por lo menos que más se nos presenta en la carrera, es tanto investigación como docencia. Al liderar alguna investigación o algún proyecto, entonces esas habilidades se pueden transformar en ayudar en o asesoría política, académica, investigaciones internacionales, en trabajos incluso en museos por nuestra formación histórica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Se acabó la prepa. ¿Y ahora qué? Soy Flor Mariana, estudiante de Logística de Negocios aquí en UPAEP y estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí en otro episodio conociendo otra licenciatura más porque, oigan, yo les tengo unas preguntas. Porque este episodio se trata de preguntas, de preguntarse el porqué de las cosas. Si a ti te apasiona la lectura, si eres de los que se acaban los libros en un día, quédate. Si te gusta la reflexión y siempre preguntas el porqué de las cosas, también si tienes una gran curiosidad intelectual, estás inconforme con las reglas, eres muy observador y estás comprometido con la verdad, quédate porque este episodio es para ti. El día de hoy hablaremos de una licenciatura bien interesante. Estaremos hablando de la licenciatura en filosofía. Y como es una licenciatura muy interesante, tenemos 3 invitados, no solo 2 invitados, 3 invitados que nos van a platicar de lo que trata su maravillosa licenciatura. Estoy con Pau Mitch de 6º semestre, estoy con Oscar de 5º semestre y con Javier de 8º semestre, que nos van a platicar de qué trata estudiar filosofía aquí en UPAEP. Este espacio es para ustedes y para que nos platiquen de qué trata filosofía. Pero yo antes, y la pregunta del $1,000,000, ¿cuál es su historia? ¿Qué pasaba por sus mentes cuando iban en tercero de prepa? Bueno, pues yo desde antes de tercero de prepa ya sabía que quería estudiar filosofía. Debo decir que nunca estuve tan convencido. Sabía un poco, más bien tenía la noción de que existía filosofía porque en mi familia mi abuelo estudió filosofía y fue profesor. Ok. Entonces nunca tuve este prejuicio que se suele tener en contra de la filosofía de pues no te va a servir de nada, no te va a dar dinero o no sé, no la estudies o en general pues cualquier cosa que se puede decir en contra de la carrera. Yo tampoco sabía tantas cosas a favor, pero por lo menos estaba esta opción. Entonces, si algo sabía es que se tenía que leer mucho y a mí me gustaba leer. Entonces, como que por ahí me fui acercando, fui gravitando poco a poco hacia la carrera. Y cuando se dio el momento de entrar a la universidad, pues no tenía otra opción. No se me ocurría nada más. Entonces dije, pues voy a entrar a ver qué pasa. Y pues por suerte me terminé convenciendo. Ok, y gran historia. Tu abuelo era entonces filósofo. Uh-huh. Wow. ¿Y tú, Pau Mitch? Bueno, yo a diferencia de Oscar jamás había tenido, en mi familia nunca había habido un acercamiento con la filosofía. O sea, de hecho mis compañeros, tengo un amigo en la carrera que me platica mucho como que no, mi mamá tiene este libro y este libro y este libro. Y en mi caso, o sea, yo me pongo a buscar libros y no encuentro absolutamente nada de filosofía. Pero siempre estuve muy orientada como a las humanidades. Uh-huh. Siempre dije quiero estudiar literatura o quiero estudiar derecho, que no es tanto humanidades, pero igual, o sea, van como por las mismas líneas. Siempre estuve interesada en eso. Pero en prepa tuve 2 maestros muy buenos de filosofía. Uno me dio lógica y otro me dio epistemología. Uh-huh. Y ya fueron como que la última gotita que dijiste, sí, decido estudiar filosofía. Sí. Ok, ¿y tú, Javier? Bueno, yo estaba estudiando otra cosa. Yo soy extranjero. ¿De dónde eres? Soy de Bogotá, soy de Colombia. Y estaba estudiando química pura en la universidad allá. Y pues en ese momento sentí inquietud vocacional. Yo soy seminarista, uh-huh. Formando de la comunidad de los Cruzados de Cristo Rey, que hacemos presencia aquí en la UPAEP. Y sentí el llamado gracias a un padre mexicano que fue de visita allá y que me platicó qué hacían.
y ahí sentí como un clic, como el llamado, y de paso eso involucraba estudiar filosofía. Yo sí tenía un prejuicio muy fuerte respecto a la filosofía, gracias a malos profesores en la escuela. Pensaba que era como pura opinión, ideas como infundadas, el espacio en donde cualquiera podía decir lo que le viniera en gana y ya. Y decía, no, que eso no es para mí. Yo quería estar acostumbrado como a los datos duros, como a resultados, a cosas así. Y pues llegué aquí a México y la licenciatura me terminó gustando mucho. O sea, yo creo que de familia no tuve tampoco ningún filósofo, pero quizá un ambiente cultural muy interesante. También amigos, o sea, varios amigos de otras ciencias, un colegio como muy enfocado también a la parte cultural. Entonces, la parte de literatura clásica, de literatura hispana también, o sea, muy bien cimentada. Y la búsqueda por las respuestas, por la verdad, por las razones siempre estaba ahí. Y justo era lo que estaba, digamos, como insatisfecho detrás de ese prejuicio. Y en la carrera ha sido como darse cuenta que la filosofía trata de eso. Y o sea, que no hay una única forma de resolver eso, no hay un único método, como quizá en otra carrera pudiera haber, pero de que definitivamente se trata de eso. Y el que está simplemente opinando por opinar, en realidad como que pues se desvió, pero que hay muchas formas. Entonces, por lo que entiendo, tú estabas en Bogotá, en Colombia. Sí. Y te surgió el llamado de Dios por este sacerdote que fue a Colombia y te dijo, vente para México. Sí. Y te veniste aquí. UPAEP, para los que no saben, es una universidad con orientación católica y estamos con los Cruzados de Cristo. De Cristo Rey. De Cristo Rey, Cruzados de Cristo Rey. Entonces tú viniste, eres seminarista y parte de tu formación es estudiar filosofía. Sí, la licenciatura completa. La licenciatura completa y te encantó. Al Gracias parecer. A Dios. Sí. Gracias a Dios te encantó. Entonces, esa es tu historia de por qué llegaste a UPAEP. Sí. Ok, muy bien, muy bien. Oigan, ¿y ustedes cómo llegaron a UPAEP? ¿Ustedes estaban en prepa UPAEP? No, yo no estuve en prepa UPAEP. Yo estuve en una prepa también católica, pero que tenía un convenio con UPAEP. Ah, ok. Si resumiendo, no estoy muy seguro de cuáles eran, pero yo entré porque mi abuelo, que fue filósofo, fue profesor aquí. Ok. Y toda mi familia ha estudiado aquí. Entonces yo sabía que existía la carrera aquí, sabía cómo es el ambiente, o por lo que me contaba mi familia, y sabía que era si no es que mi principal opción. Por eso decidí aquí. ¿Y te dieron beca o algo por el estilo? Sí, me contacté directo con la directiva de la facultad. Y ellos se pusieron, bueno, me ayudaron a ponerme en contacto con con investigación aquí en UPAEP. Y gracias a eso obtuve la beca de investigación, que es con un proyecto que se manda a desarrollar durante los 8 semestres que dura la carrera. Lo tenemos que ir desarrollando con respecto a la filosofía. Eso es algo que me gusta de la beca, porque no es servicio becario que te imponen. Bueno, sí te lo imponen, pero no es algo externo, sino es algo directamente relacionado con la carrera. Y aparte es algo que me ayuda en mi formación y que pues forma parte de una beca. Wow, entonces tú llegaste por convenio de tu prepa y te dieron esta parte de la beca de investigación. Sí. Wow. Dices tú, mi papá mi abuelo fue el rector, ¿no? Dices, filósofo, ¿no? ¿Y tú, Pau Mitch? Bueno, yo entré justo por uno de mis profesores de la prepa. O sea, en mi último año de prepa yo estaba en pandemia, entonces como que todavía no estaba muy segura de que quería estudiar y en mi casa me impulsaban mucho a que estudiara Derecho. Pero yo como que realmente no estaba segura de si eso era lo que quería estudiar. Entonces me acerqué a mi profesor de prepa, el que fue como el último impulso, y le dije como que, profe, creo que quiero estudiar filosofía. Le mandé un correo. Le dije, profe, creo que quiero estudiar filosofía, pero no sé qué se hace en filosofía. O sea, no sé si tenga como que algún trabajo que me pueda mandar o algo. Y me dijo como, Pau, creo que no te puedo ayudar con eso, pero te puedo ayudar en contactarte con el director de la carrera en UPAEP. Y yo, bueno, está bien. Y ya hablé con mi director. Me dijo como que más o menos esto es lo que hacemos en filosofía. ¿Qué es lo que te interesa a ti? Y ya le dije como que no, pues a mí me interesan los problemas actuales, me interesa la lengua, me interesan un poquito también las leyes. O sea, le dije todos mis intereses y me dijo de que perfecto. O sea, tenemos este profe que tiene exactamente los mismos intereses que tú, te paso su contacto. Y ya empecé a hablar con otro profesor de la facultad que tiene ideas muy parecidas a las mías y con él justo empecé a sacar un proyecto de investigación.
pero así fue como... ¿Y lo mismo, te dieron beca? Ajá. Beca de investigación. Sí, me dieron beca. Tenemos que mandar como que protocolos de nuestro proyecto y ya te la aceptan o no. Pero sí me la aceptaron. Wow, grandes pensadores que tengo aquí. Por eso son 3, no nada más 2. Y ahora sí vamos a pasar al bloque pues de lo que trata su licenciatura. ¿Qué es filosofía? ¿Qué hacen en filosofía? ¿Alguien que me puede contar? Pues creo que si hay algo que nos ha quedado claro a todos en la carrera es que la filosofía lo abarca todo. Es una reflexión que, independientemente del carácter que tengas, puede ayudarte, ya sea que te gusten más los datos duros, los gráficos, ecuaciones, o si te gusta más la literatura o la poesía. De todas esas opciones se puede abarcar la filosofía. Y pues al final de cuentas, a riesgo de reducir muchísimo qué es la filosofía, pues yo diría que es reflexiones sobre lo que es, sobre lo que son tanto las disciplinas, lo que son las cosas, las personas, cómo se comportan. Al final, ahí puede haber filosofía de lo que sea. Hay filosofía de las matemáticas, filosofía de la historia, filosofía, ramas propias de la filosofía como ética, epistemología, que abarcan cómo conocemos, qué es lo que conocemos, qué podemos o no conocer. Y creo que podría seguir hablando así, diciendo disciplinas y caminos que se pueden recorrer durante horas. Ok. Sin miedo, no sé, ustedes díganme, o sea, ¿de qué más trata filosofía? Pues yo creo que lo que más he aprendido en mi carrera es literalmente aprender a pensar. O sea, eso puede pasar en todas las carreras, ¿no? Claro, pero sí. Yo creo que realmente filosofía te da como otro tipo de enfoques. O sea, más bien te hace desarrollar ciertas herramientas en tu forma de pensar para que puedas pensar mejor. O sea, para que haya como conexión entre las ideas en tu cabeza y te des cuenta más fácilmente cuando esas conexiones no existen. Entonces, okay. O sea, como que a mí me ha ayudado mucho también en mi vida personal, como que de manera terapéutica. O sea, a mí el ejemplo como que siempre se me ocurre decirle a las personas es que muchas personas se ponen tristes cuando empiezan a crecer. Por ejemplo, yo tengo una hermana y dice que no, pues va a cumplir 25 años, cumplió 25. Y ella se queda de que no, pues es que, por ejemplo, ya estoy muy grande ya estoy vieja, ¿no? Ajá, Sí, ya. O ya estoy muy grande para aprender ballet, ya estoy muy grande para aprender a hacer estas cosas. Y es como, o sea, ¿y quién dice eso? O sea, ¿por qué lo dices? ¿Dónde es de que creces? Ya no puedo hacer cosas. O sea, ¿dónde está esa conexión? Y yo creo que el estudiar filosofía te ayuda como que a hacer esos filtros y a limpiar ese tipo de pensamientos que realmente no se conectan. Eso es lo que a mí más me ha ayudado como a nivel personal. Ok. Tú, Javi, ¿qué nos puedes decir en tu caso? Estudiar para ser seminarista y cómo te ha ayudado la filosofía. Pues bueno, primero yo estaría de acuerdo, con los dos, pero rescatando algo que dice Pau, con mis hermanos de comunidad y compañeros de generación muchas veces decíamos como, o sea, hay algunos que venimos de otras carreras, algunos ya las terminaron y todo, y decíamos como, ¿cómo nos hace falta un cachito de filosofía en otras disciplinas, ¿no? O sea, no seríamos tan necios, tan ciegos si viéramos epistemología, ¿no? O filosofía de la ciencia, o ética que a todo el mundo, todo ser humano le debería interesar, ¿no? Entonces, ¿de qué es pertinente? Es pertinente. ¿De qué trata? Yo pienso que, lo más fácil y lo que menos dice es decir que busca la verdad, ¿no? Pero tiene las preguntas más grandes, las más importantes. ¿Qué son las cosas? ¿Para qué? ¿Por qué? Y eso muchas veces hace que sea que tenga un punto de vista privilegiado. O sea, mientras otras disciplinas se dedican como de un cachito de la realidad. Por ejemplo, la veterinaria atiende a los animales con tales condiciones, o la ingeniería agrícola atiende tales instalaciones con tales fines de producción. La filosofía ve esas cosas y dice, ¿y cómo encajan? ¿Cómo es que ambas realidades, ambos tipos de reflexión o de pensamiento existen en el mismo mundo, ¿no? Y cómo podríamos concebir una experiencia, una vida, una realidad armónica, o sea, en cierto sentido como única, ¿no? En donde hay tanta diferencia, pero al mismo tiempo es una misma realidad, ¿no? Y si es una misma y es diversa, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué es que pensamos distinto?
O sea, a lo mejor suena como un montón de ideas disparadas al azar, pero estamos acostumbrados a pensar en cajoncitos. Ciencias humanas, artes, y esto es lo que me late y yo no me comunico con el otro. Pero la vida es una y nosotros somos uno. O sea, digamos, si ahorita salgo de aquí y voy a leer un libro de literatura y después me voy a hacer unos análisis de sangre, soy la misma persona y vivo distintas cosas, ¿no? No puede ser que yo siempre viva mi vida como cambiando los canales o que cada ámbito de sociedad sea un canal distinto, ¿no? Debe haber una unidad, debe haber un sentido. Y obviamente, a la luz de la formación para el sacerdocio, pues ya uno completa después con otras cosas. Sí. Tiene sentido, ¿no? Pero primero viene eso. Wow, qué interesante. Y justo tocaste un tema la siguiente pregunta que les iba a hacer. ¿Qué tipo de materias llevan? Por lo que ahorita veo, o sea, estoy escuchando es que ustedes leen todo el tiempo, o sea, libros y libros y libros. ¿Qué tipo de materias llevan y cuáles han sido sus favoritas? Pues bueno, yo creo que aparte para mencionar las materias es la mejor forma de realmente decir qué es la filosofía, porque las materias son como un pre de cualquier disciplina a la que te quieras dedicar. Entonces, pues, mencionando cuáles son, es como mencionando realmente lo que hace la filosofía. Y, por ejemplo, estudiamos antropología, que tenemos 2 semestres de antropología y creo que es una materia, aparte de muy interesante, muy útil para los temas de hoy en día, como por ejemplo, qué significa ser una persona realmente o por qué tengo que tratar a una persona con respeto. O sea, qué realmente me garantiza que estoy haciendo algo bueno al tratarlo con respeto. O que me garantiza que hay una diferencia, por ejemplo, para hablar de algún tema de actualidad, entre lo que es una persona y lo que es una inteligencia artificial. Si ambos hablan lo mismo, pueden decir las mismas cosas, incluso puede parecer que piensan igual, ¿realmente hay una diferencia? Esta clase de preguntas son las que se hacen en esa materia, por ejemplo. Pero es solo una materia de las que llevamos en 8 semestres. También llevamos muchas materias 2 materias a lo largo de 4 semestres de lengua. Eso les iba a preguntar. Cuéntanos. Como parte de nuestra formación filosófica y también histórica, tomamos 2 semestres de griego antiguo y 2 semestres de latín clásico para familiarizarnos con los términos, con las frases, con las estructuras gramaticales de autores de hace 1000 hasta hace 2500 años. ¡Wow! Son, yo creo que 2 materias que a uno podría parecer no tan filosóficas, pero realmente sí lo son, y aparte son súper interesantes. También, Pau hablaba de lógica, que ella estudió lógica en la prepa, y pues la lógica es algo fundamental y aparte súper interesante que vemos en la carrera. Creo que es de las materias favoritas de muchos. También de las más interesantes, a veces de las más complicadas. Y pues los que ya he mencionado pueden ser que hayan sido mis favoritas hasta ahora, pero hay muchas más. ¿Pau, algo que complementar? Además de lógica, una de mis materias favoritas también ha sido ética. Creo que llevamos 3 semestres de ética. En los 3 vemos cosas distintas, pero a mí, me han parecido muy bonitos. Creo que muchas veces hablamos de ética, decimos como que no, eso no es ético. O hacemos distinciones entre ética y moral, pero a veces realmente no sabemos de qué estamos hablando. Y creo que es algo que las personas tienen que empezar a estudiar más, como sus sistemas éticos, por decirlo de alguna manera, en qué están fundamentando el bien, o si les importa el bien, o si no les importa. Creo que eso es muy importante, y eso es algo que hemos estado viendo en la carrera. Y obviamente la carrera no agota este tipo de... no es que vas a salir de filosofía sabiendo todo, obviamente, o sabiendo todos los sistemas éticos, o ya sabiendo cuál es la verdad, o sabiendo cuáles son las mejores propuestas, pero sí sales con muchas herramientas para que tú puedas irlo descubriendo. Y otra materia que hemos visto, esa fue como una materia que tomamos en verano, pero a mí me gustó mucho filosofía del lenguaje, que trata todas estas cosas de cómo hablamos, cómo conecta la realidad con el lenguaje y con cómo vemos a las otras personas, y también pues qué implica el lenguaje en nuestra relación con las otras personas, y también como la dimensión ética del lenguaje. Esas son las materias que creo que a mí son materias muy difíciles para mi cabeza, de verdad. Yo estoy tratando de asimilar. Hay que pensarle, sí. La verdad es que sí al principio tienes que como cambiar tu forma. Sí es claro, difícil. Sí. Tienes que pensar e interpretar distinto. Por ejemplo, una de las cosas que en los primeros semestres a mí me costó mucho
es que de un autor al siguiente, que puede ser que solo haya 50 años de diferencia, la misma palabra significa cosas distintas. Y yo, ¿cómo es que dialéctica en este es esto y en este es lo otro y en esto no tiene nada que ver y significa tal otra cosa? Pero que sí, al final sí hay, o sea, como que uno, así como decía Pau, que hay como agilidad, o sea, uno adquiere herramientas y un estilo de pensamiento, incluso uno aprende también a interpretar y encontrar como, por ejemplo, dos personas usando términos distintos pueden estar hablando de lo mismo y hasta estar de acuerdo cuando piensan que están en guerra, ¿no? A mí, bueno, además de las materias que mencionaron, que son como las más importantes también, metafísica, o sea, es dificilísimo explicar. O sea, es como, sí, eso les decía, ¿qué es eso? Es lo que existe, o sea, el estudio de las cosas que existen, ¿no? Entonces, ¿qué es existencia? ¿Qué es esencia? ¿Qué es quién soy? ¿No? También. Eso o eso no, eso se ve en otra materia. Pero eso es más antropología, porque tú eres una persona. Entonces, pero para llegar a antropología necesitas metafísica porque la persona existe. Wow. La persona es, ¿no? Entonces, pero la metafísica es muy importante. También, bueno, o sea, la filosofía de la naturaleza conecta mucho. También es difícil de explicar. O sea, ya no es solo de como lo que existe, sino de lo que existe, pero también un poco como a la luz de lo que sabemos gracias a la ciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es una bacteria? ¿Qué podemos saber del universo? Dado que ya sabemos el Big Bang, dado que hay teorías como el Big Freeze, o dado que hay pandemias, no sé. O sea, es muy difícil de decir en pocas palabras. Wow. Y eso lleva a filosofía de la ciencia también, otras cosas. Qué interesante. Y creo que esto ha sido muy diferente a lo que hemos escuchado en los otros episodios, porque esto no, o sea, nadie te habla de esto. Solamente los chavos que vienen hablamos de las materias de personas, ¿no? Persona y verdad, trascendencia, libertad, persona y cultura contemporánea. Pero ustedes creo que ya se meten a fondo de lo que es, pues sí, a ver si no mal recuerdo, la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿o no? Algún momento lo fue. En algún momento. Sí. Wow, qué interesante. Oigan, ¿qué profesores tienen? ¿Tienen profesores internacionales? ¿Cómo son sus profesores? Bueno, pues creo que todos nuestros profesores son investigadores. Eso es como muy importante recalcarlo. Todos tienen creo que todos tienen doctorados y nada más. Bueno, tenemos una maestra que no es de aquí, es de Brasil, creo, pero igual, o sea, no sé, como que tiene una muy buena formación y además como que comparte un poco de su cultura con nosotros y no ha vivido solamente en México y en Brasil, también ha estado en otros lugares. O sea, tiene experiencia internacional. Eso es muy importante. Además, cabe recalcar que son una licenciatura muy pequeña. Pero también al ser pequeña esto permite más personalización en las clases, ¿no? Que tengan más, pues sí, más atención a ustedes y que si tienen alguna pregunta existencial, diría yo, para eso están los profesores. Y eso también creo que les permite les da muchas ventajas ser una licenciatura pequeña, ¿no? Sí, y eso eso combinado con la calidad del claustro académico es una ventaja tremenda. O sea, lo que dice Pau es un ejemplo, pero los profesores que tenemos que son mexicanos tienen también, sus posgrados en universidades importantísimas, trabajos impresionantes, un chorro de publicaciones y además con enfoques variados. O sea, es muy común, incluso sí, en filosofía, que en otra universidad se puede decir como no, es que esta universidad, la facultad es de este estilo, ¿no? Aquí es solo Aristóteles, por decir algo. Okay. Eso les iba a preguntar, ¿qué tipo de enfoques hay? Hay varios, eso está muy padre. O sea, tenemos algunos profesores, bueno, por lo menos uno que es especialista en Kant, bueno, digamos como en modernidad, otros en filósofos clásicos, en medievales, en lógica, ¿no? En contemporánea. Entonces hay de dónde escoger. Wow. Oigan, ¿en qué puedo trabajar siendo un licenciado en filosofía? Pues yo creo que
salida laboral más conocida, por lo menos que más se nos presenta en la carrera, es tanto investigación como docencia. A veces van de la mano, bueno, generalmente, porque si quieres investigar tienes que pertenecer a una institución y generalmente es una universidad con la que realizas publicaciones, ya sea artículos, ensayos, libros, capítulos de libro, y ciertamente es una salida muy interesante y que creo que a muchos nos llama la atención, pero tampoco es la única, a lo contrario de lo que puede parecer. Hay más salidas de trabajo de lo que se cree. Primero porque al final la carrera nos termina dando sí ciertas herramientas que son básicas para el pensamiento, como decía, nos enseña a pensar y pues a pensar en lo que sea. Nos dan herramientas para pensar bien, para pensar lógicamente, para liderar alguna investigación o algún proyecto. Entonces esas habilidades se pueden transformar en ayudar en o asesoría política, académica, investigaciones internacionales, en trabajos incluso en museos por nuestra formación histórica. ¿Qué más suelen ser? Pues también en literatura o en escritura, en edición a veces, ¿no? Edición y corrección de estilo. Hay muchos de nuestros compañeros hacen sus prácticas en el centro de escritura de la universidad y ayudan mucho. Ok. Porque cabe recalcar que, o sea, está toda esta parte curricular de la filosofía, pero no nada se quedan ahí. También tienen habilidades profesionales como emprendimiento, consultoría, políticas públicas. Bueno, ya nos hablaron de las 3 lenguas, bueno, 2 lenguas que ustedes aprenden, que es el latín y el griego clásico. Y, a ver, cabe mencionar que en México solo 3 programas a nivel nacional siguen estudiando lenguas clásicas. Órale. Y UPAEP es una de ellas. Solamente 3 universidades y UPAEP es una de ellas. Y, pues sí, la verdad es que pueden trabajar en muchas cosas. Y eso, pues también está padre, ¿no? Porque uno siempre piensa, si estudias filosofía vas a ser profesor, ¿no? Uh-huh. Pero qué padre que ustedes nos abran el panorama en decir, no, pues también puedes trabajar en la política. Nunca me hubiera imaginado que puedes trabajar en política, en una editorial o algo por el estilo. De hecho, nuestro profesor creo que de políticas públicas nos decía que chistosamente hay vacantes que salen como se busca filósofo y el perfil, o sea, la labor es más orientada a ciencia política, un politólogo, y que dice, nos están quitando el trabajo. Nos están quitando el trabajo. Bien, pues qué gusto conocerlos, qué gusto que nos empaparan de todo lo que involucra estar estudiando filosofía. Y ya por último, alguien que me dé una frase de su filósofo favorito, un consejo de por qué estudiar filosofía y una habilidad que debo tener si quiero estudiar esta licenciatura. Bueno, pues yo voy a empezar con una frase. Aprovechando que hablamos de lenguas clásicas, una frase que me gusta es del filósofo Santo Tomás de Aquino, que dice, en latín es dilige et quod vis fac, que traducida sería ama y haz lo que quieras. Y me gusta porque a pesar de que también suene así romántica o romanticista, también exige mucha responsabilidad a las acciones y al amar. No es solo, porque el verbo en latín es dilige, no solo ama, porque también está el verbo amar. Dilige es un amor más racional, más exigente, más responsable. Entonces, esa frase es una exaltación a la responsabilidad antes de actuar, pero claro que nazca desde el amor y que va de la mano con la formación católica que también hay en la universidad. ¡Guau! Bueno, yo quisiera hablar de la habilidad. Y antes de mencionar la habilidad, yo quisiera mencionar también la pasión. O sea, tienes que tener mucha pasión para estudiar filosofía. Y yo creo que todas las personas pueden encontrarla. O sea, no creo que sea difícil como encontrar ese amor a hacer las cosas bien, a que las cosas estén bien hechas, o sea, a que las personas piensen bien, a que digan cosas que sean verdaderas. Yo creo que no es difícil encontrarlo. Y también tienes que tener la habilidad de querer pensar bien, o sea, de querer tener la razón. Y no como de ser necio, ajá, pero no aceptar ese tipo de proposiciones que dice que no, pues cada quien tiene su verdad, o cada quien tiene su realidad, o pues para ti puede ser así. Y hay cosas que sí dependen de tu punto de vista, ¿no? Cómo te sientes, esa clase de cosas que son importantes, pero creo que tienes que ser muy crítico, o sea, tienes que aprender a no aceptar todo lo que las personas dicen. ¡Guau! ¿Y qué queda? El consejo, habilidad y el consejo. Te toca el consejo. Wow.
mi consejo sería que lo consideraras aún si no estaba en tu panorama, y en eso, o sea, tener presente que algo en nuestro corazón vibra con las verdades, con la verdad última, resuena en nuestro ser, la buscamos con todo nuestro corazón, y hay que ser perseverantes, no conformarse, como dice Pau, y estar dispuesto a confrontarse y a cambiar muchas veces de opinión, de forma de pensar o de paradigmas, porque esa verdad te transforma. Guau, un aplauso. Me ha gustado. Muchas gracias. He aprendido mucho y creo que es un episodio diferente a las demás licenciaturas. Claramente, los que lo estamos escuchando, 100% diferente. Muchas gracias, chicos. Y bueno, esto fue el tema de la licenciatura en filosofía, y se me olvidó comentar hace ratito que esta licenciatura, junto con otras licenciaturas como Humanidades y Gestión Cultural, Pedagogía, Ciencias Políticas y Economía, tienen el 50% de beca aplicable en la colegiatura. Esta beca se llama Espíritu Transformador y está increíble. O sea, solo por estudiar filosofía aquí en UPAEP ya tienes el 50% de beca. Y también nos faltó mencionar que Javier, por ser seminarista de los Cruzados de Cristo Rey, le cubre la colegiatura al 100%. Entonces, grandes oportunidades que UPAEP tiene. Ya saben, solo por estudiar filosofía ya tienes el 50% de beca. Y esto, bueno, muchas gracias, chicos. Un aplauso para ustedes. Gracias. Soy Flor Mariana, estudiante de Logística de Negocios, y esto fue Se Acabó la Prepa. ¿Y ahora qué? Nos vemos a la siguiente. Esto es una producción de Upres Media UPAEP.